En este video realizaremos un top 10 con los personajes más importantes de la historia de México, de acuerdo a una rúbrica con la que mediremos el impacto de sus actos, en lo político, lo social y en el modus vivendi del momento en el que sucedieron, así como el hecho de haber trascendido en el tiempo. Igualmente, valoraremos los méritos y hazañas que se hayan desprendido del ingenio y la habilidad del personaje. También no podríamos pasar por alto determinar si en ese momento histórico ningún otro personaje pudiera haber realizado tales acciones. Antes de comenzar, te recomendamos suscribirte para ver más contenido como este. Igualmente, te recordamos que esta es una apreciación personal y estás invitado a debatir en los comentarios. Con respeto, porque usted sabe que aquí, así es que conmigo, cuidado. Número 10. Moctezuma I. Desde siempre ha existido un esfuerzo por parte de nuestros gobernantes de vincular nuestra historia por todos los medios posibles con la grandeza que en algún momento supuestamente alcanzaron los mexicas. Nada menos que de allí viene el origen de la palabra mexicanos. Por ello, claramente Tenochtitlán y sus habitantes, los mexicas, son de suma relevancia para nuestra historia, no solo por ser una cultura que, aunque de poca duración, tuvieron un gran impacto en el territorio de lo que actualmente es México, sino que también nos dotan de elementos fundamentales para nuestra identidad nacional. Quizá pudiéramos darle el mismo trato y mérito a Ixcuatl, quien fuera el tlatoani responsable de la fundación de Tenochtitlán. Sin embargo, si no hubiera sido por las acciones que durante su reinado tomó Moctezuma I, Tenochtitlán e incluso la Triple Alianza no hubieran alcanzado la relevancia que tuvieron en el momento del contacto con los españoles, y que los situaba como un pueblo principal del territorio continental que hasta ese momento conocían los europeos. Aunque se sabe que no fue el mejor administrador, sí hizo las cosas lo suficientemente bien, tanto en su gobierno como en el campo de batalla, para lograr afianzar su gobierno teocrático y controlar a las élites sacerdotales, la nobleza y los militares. Asimismo, no solo logró una extensión inimaginable de sus dominios, sino que también instauró elementos fundamentales de los ritos de sacrificio, como la instauración de las conocidas guerras floridas, la reestructuración del ejército con su sistema de rangos y las conocidas órdenes de sus élites. Aunque los historiadores coinciden en que no se le podría considerar un gran administrador, sí logró sobreponerse a grandes catástrofes naturales durante su reinado, y justo después de sobrepasarlas, instauró el sistema tributario de los pueblos subyugados y llevó a los mexicas a su esplendor, asegurando de esta manera ser un elemento imborrable del territorio que hoy es México. Aquí vale la pena recordar que aunque el Estado, incluso hoy más que nunca, busca convencernos de que lo que entendemos comúnmente como aztecas son parte innegable de nuestra ancestría como mexicanos, lo cierto es que genéticamente, después de la caída y destrucción de Tenochtitlán, hambrunas y enfermedades, había tan pocos que en realidad sería muy difícil que descendamos efectivamente de ellos, ya que en realidad es más probable que el mexicano común deba su parte indígena como mestizo a alguno de los otros grandes pueblos originales como los tlaxcaltecas. Pero eso será tema para otro video. Número 9. Vicente Guerrero. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, militar y político mexicano de inmensa relevancia para el periodo de independencia, fue un insurgente sureño, concretamente vivió en el estado que hoy lleva su nombre, de origen indígena, al igual que africano. Su contribución a la historia no radica en un solo elemento, sino que además de ser uno de los dos pilares de la independencia de México, fue también un político de gran relevancia, llegando a ser predecesor en la presidencia de Guadalupe Victoria. Su actividad insurgente destacó desde el contacto directo con José María Morelos y posteriormente por ser el responsable de continuar la lucha en el momento más difícil, en lo que podríamos considerar el tercer acto o lo que los historiadores nacionales coinciden en llamar la etapa de resistencia. Justo cuando los grandes líderes estaban aceptando los indultos o muriendo en los campos de batalla, él seguía encabezando una más que brillante campaña militar, plagada de éxito tras éxito tras éxito, en un formato de guerra de guerrillas contra el ejército realista. Sin embargo, a medida que la estabilidad regresaba al territorio español, se focalizaba la atención de la corona en sofocar los remanentes de la independencia como el suyo.
aunque debe dejarse claro que aunque se le arrojaban horda tras horda de realistas sin llegar a hacerle gran mella, pero justo cuando se le encargó al libertador de México, Agustín de Iturbide, la tarea de exterminar el remanente sureño independentista y se le dotó de una gran fuerza política y militar, fue que aunque el sureño resistía, tarde o temprano sería abrumado por la cantidad de hombres y recursos que se empleaban contra él, o al menos eso era lo que los jefes de Iturbide habían previsto. Sin embargo, las ideas independentistas y los artificios del Dragón de Hierro ya estaban puestos en marcha. Y fue entonces que se desencadenó la conocida secuencia de hechos a lo que hoy llamamos el Abrazo de Acatempan. El plan de Iguala, la entrada al ejército trigarante en la Ciudad de México y la consecuente y feliz independencia de la Nueva España. Pero entonces, ¿cuál es la razón de que no se sitúa a Vicente Guerrero más profundo en el top? Pues bueno, a pesar de que su nombre tendrá una relevancia innegable, lo cierto es que había otros grandes insurgentes que con un poco más de decisión, o quizá con condiciones que esperaban fuesen ligeramente más favorables, hubiesen continuado el movimiento. Como ejemplo muy digno sería el general Guadalupe Victoria, quien en su momento se encontraba en una retirada estratégica, o más honestamente, escondido, valorando las posibilidades de indultarse o lanzarse apenas tuviese fuerzas dignas para continuar la empresa. Justo en ese punto también coincidió la brevísima campaña norteña de El Joven Mina, que tenía toda la intención de encontrarse y unir sus fuerzas con los insurgentes del sur. Entonces, para concluir con Vicente Guerrero, su participación en la independencia es invaluable, aunque pudo haber sido llevada a cabo por algún otro gran nombre del panteón de los héroes de independencia, como Juan Álvarez, Guadalupe Victoria, entre otros. Pues lo que buscaba Iturbide era quien representara. Número 8. El cura José María Morelos y Pavón es otro representante de la Iglesia Católica que tomó las armas en aras de una causa que a sus ojos y a la postre resultaron ser igualmente nobles. Religiosos como él o como el cura Hidalgo, de quien hablaremos más adelante, lógicamente, los hubo muchos, y más de uno tuvo esta ideación liberal. Sin embargo, el cura José María Morelos se ganó su lugar en la historia de nuestro país a sangre y fuego, demostrando ser un gran estratega y militar, a la vez que una de las mentes más importantes de nuestra historia. Entonces, lo hace relevante no solo por sus hechos, sino también por sus ideas, ya que, en primer lugar, es él a quien el cura Miguel Hidalgo entrega el plan de gobierno americano, que podría considerarse un antecesor o ancestro de nuestra Constitución, siendo pues un primer marco legal para los territorios que estaban bajo el control insurgente. En ese plan de gobierno se incluyen desde la rectoría conductual hasta la arcaica recaudación de impuestos, y fue a Morelos a quien Hidalgo tuvo a bien entregar tan valioso documento. Morelos no solo brilla por su audacia en el campo de batalla, sino que también llevó en sus espaldas el movimiento independentista en la etapa de organización, y es que lo verdaderamente importante de las acciones de este cura fueron más propias de lo ideológico que del campo de batalla, pues gracias a Morelos es que se abandona terminantemente la causa que había convocado el levantamiento por voz del cura Hidalgo, la cual consistía en rebelarse contra el gobierno instaurado en la península y que lógicamente regía también los dominios americanos de la corona española. Entonces, este cura deja de lado el deseo de pelear por un rey que no tuvo el valor de pelear por sí mismo para abrazar la causa, llevándola directamente a la independencia. Es bueno recordar que de alguna manera en el imaginario colectivo mexicano se han colocado episodios como el que asegura que Napoleón en algún momento mencionó que le dieran un par de Morelos, otros dicen que 5, otros que 10, incluso hasta que 20, y que con ellos conquistaría el mundo. Sin embargo, lastimosamente, no se tiene registro y mucho menos certeza de que Napoleón haya dicho tal frase, y es de resaltar que no hace ninguna falta para que agregue la grandeza de la figura del cura Morelos, quien por sus ideas revolucionarias y por su valor para defenderlas en el campo de batalla, se ganó a pulso el apodo de siervo de la nación, y también así, igualmente, se ganó un lugar a perpetuidad en el destino de esta patria. Número 7.
el cura Hidalgo. Es uno de los personajes en los que se centra el sistema educativo mexicano, sobre todo en la educación básica, para estructurar toda una narrativa nacionalista y muchas veces artificial. Al enseñar y aprender la historia de México, el relato es que un cura noble, afligido por la situación de los indígenas y la gente pobre de Guanajuato, decidió tomar las armas y convocar a una población harta de tanta injusticia y lanzarla contra los tiranos españoles. Sin embargo, debemos humanizar eficientemente a este tipo de personajes y dejar claro desde ya que una cosa no minimiza la otra, es decir, el hecho de que el cura Hidalgo, al igual que la mayoría de los religiosos que han tomado las armas en nuestro país y se haya entregado a la batalla, permitido violaciones, pillaje, masacres y un sinnúmero de injusticias propias de cualquier guerra en todo tiempo, no roba ni por un segundo la tremenda relevancia de los actos de este hombre en los destinos del pueblo mexicano. Pero entonces, ¿por qué el supuesto padre de la patria se encuentra en el puesto 7 y no en el 1? Pues bien, su principal mérito es iniciar la revolución de independencia. Sin embargo, dichos intentos habían sucedido desde hacía muchísimos años y si no hubiera sido él, seguramente el llamado hubiera provenido de algún otro hombre relevante de ese momento. Además, su participación en la lucha duró relativamente poco, ya que después de una gran derrota, intentando huir al norte, fue apresado junto con el resto de los cabecillas del movimiento y ejecutado. Pero en definitiva, su nombre representa la chispa del movimiento que hasta ese momento había sido el más exitoso. Número 6. El general Lázaro Cárdenas. Su gobierno duró de 1940 a 1944. Durante este tiempo Cárdenas rompió con el maximato de Calles e inició una serie de políticas con una postura de apoyo hacia la clase obrera. Pero sin duda, el hito histórico del que es causante es por haber expropiado el petróleo mexicano, que para ese momento, en 1938, era explotado por 17 compañías extranjeras, hecho de tremenda relevancia, pues haber nacionalizado dicho recurso facilitó el desarrollo de México y hasta nuestros días sigue siendo la base de la economía nacional. Teóricamente el petróleo pasó a convertirse en un bien público, sin embargo, dada la baja clase y calaña de la raza política mexicana, ha impedido el impacto limpio y amplio del beneficio en el modus vivendi. Y dado que ningún otro parásito acostumbrado a vivir de los saberes nacionales con los que este general compartía tiempo, hubiera tenido el valor de aprovechar las condiciones internacionales y plantar cara a las potencias extranjeras a las que pertenecían las empresas que con sus actos perjudicó. Por eso, Lázaro Cárdenas es con todo mérito digno defensor de la lucha obrera y adalid de los mexicanos más desfavorecidos y sin duda arriesgó como no lo hubiera hecho ningún otro hombre en su lugar. Número 5. Carranza. Venustiano Carranza, notable político norteño durante los hechos de la Revolución Mexicana, tomó las armas en contra del viejo régimen. Sus principales aportes a nuestra historia fueron dos. Primero, el haber defendido la soberanía nacional hasta donde las fuerzas le permitieron ante la potencia rapaz estadounidense, tratando de mantener la honra del país intacta ante la intromisión física de efectivos norteamericanos en el país, sabiéndose en superioridad. En comparación a nuestras fuerzas, Venustiano Carranza logró resolver con acciones diplomáticas mantener la honra de nuestro país. Sin embargo, su más grande aporte radica en haber defendido y asentado la Constitución de 1917, ley máxima que a más de 100 años de distancia sigue siendo nuestro más alto referente legal, moral e identitario. Número 4. Porfirio Díaz. La figura de este personaje es de tanto peso que si tomamos en cuenta la edad de vida de nuestra nación como entidad independiente, la cual es de 203 años, su solo gobierno, que se extendió durante más de 30, abarca una porción muy importante de esa extensión de vida. Por ello, él fue el responsable de concretar sin espacio de ninguna duda el proyecto liberal en la dimensión ideológica y política, que antes que él había encabezado Juárez. Sin embargo, su gobierno sirvió para brindar
al país una relativa estabilidad, aunque es de resaltar que se alcanzó por la fuerza y a costa de bastantes sacrificios humanos. Muchos elementos identitarios nacionales tienen su origen en este periodo. Para el final de su gobierno, el antagonismo de los partidos de las nuevas ideas revolucionarias fue tan marcado que dividió al país claramente en dos, permitiendo así la existencia de una postura política que teóricamente impera hasta nuestros días. En pocas palabras, Porfirio Díaz pacificó y modernizó como nunca había sucedido en México. Número 3. Benito Juárez. El pequeño gran presidente Juárez fue un político sumamente talentoso e inteligente. Aunque no cuente en su haber con acciones heroicas en las armas, ni de cerca, sus ideas marcaron un antes y un después, de tanta relevancia como el mismo hecho de haber sido independizados de España, ya que contra todo pronóstico triunfó en su empresa de separar a la Iglesia del Estado y hacer reconocible la diferencia entre cada una de estas dos dimensiones que eran de suma importancia para los mexicanos de ese momento, pues la religión católica había sido un elemento fundamental para lograr la independencia, siendo una de las cosas principales que ambos bandos tenían en común. Juárez apaleó indiscutiblemente a los conservadores en dos guerras, primero en la Guerra de Reforma y luego durante la Intervención Francesa, cuando se enfrentó a todo el poder que Napoleón III pudo plantar en nuestro territorio. Número 2. Agustín de Iturbide. El Dragón de Hierro, como era apodado por su peculiar forma de montar, sin duda fue la persona con la porción más grande de responsabilidad en la conclusión de la Guerra de Independencia, y de la dirección que se tomó inmediatamente después, ya que, para el momento en que sucedió, los Borbones se afianzaban cada vez más en el poder, y de igual manera extendían tal estado a los dominios americanos, por lo que el éxito de la empresa insurgente perdía terreno a la misma velocidad que Felipe VII terminaba de sentarse en su trono. Por ello, además de la conjura, realmente hubo pocos, o si no es que ningún otro comandante realista, que se hubiera atrevido a traicionar a la corona, en la posición a la que llegó Iturbide, misma que de por sí ya le valía bastante mérito, pues ese grado de autoridad no había sido conferido a ningún otro criollo antes que él. Por ello, aunque si bien estaba sufriendo una serie de derrotas ante Vicente Guerrero, se reconoce que el desgaste de los guerrilleros era cada vez más insostenible, a la vez que a Iturbide se le concedían recursos en cuantía para terminar con la insurgencia. Santana, por ejemplo, astuto y poco leal como lo era, no hubiera podido realizar las maniobras políticas ni haber tenido la determinación de jugárselo como lo hizo Iturbide. No solo siendo el principal artífice de la independencia, sino que también determinando el cese del Congreso Constituyente ante la evidente naturaleza parasitaria eterna de los políticos mexicanos. Tomaría la decisión de convertir el territorio liberado en una monarquía, derivado supuestamente de los ánimos de una turba que así lo demandaba, y que además logró llevar a su máxima extensión al primer imperio mexicano, pues recordemos que al poco tiempo, por voluntad propia, el territorio que hoy corresponde a Centroamérica habría decidido anexarse a ese primer imperio mexicano. Número 1. Hernán Cortés. Por mucho que a los indigenistas les duela y que a los hispanistas les excite, la realidad es que las decisiones que en su momento tomó Hernán Cortés, mezcladas con una buena cantidad de fortuna, sin duda, son un verdadero parteaguas para los hechos que siguieron su curso hasta nuestros días. Pues desde la construcción de bergantines para el asedio de Tenochtitlán hasta las puntuales maniobras legales que esgrimió en su momento para continuar su apuesta de todo o nada en la conquista del continente que recién iba descubriendo, son propias de él y definitivamente de nadie más. Pues aunque en su tiempo pudo haber 10, 100 o 1000 hombres con los mismos deseos, aspiraciones y ambiciones, nadie se hubiera atrevido a desafiar órdenes de un gobernador como él sí lo hizo, al igual que haber realizado una serie de aciertos políticos en la estrategia que maquinó para conseguir levantar a los pueblos indígenas contra los aztecas, siendo también uno de los primeros españoles en mezclar su sangre con el de los nativos. Realmente también es otra de las obras de Hernán Cortés que nuestro territorio
adoptara el vocablo que hoy le da nombre, pues pudo haber sido decisión suya resaltar el nombre de algún otro pueblo indígena que le pudiera haber dado nomenclatura al territorio. Para un ejemplo rápido, Tlaxcala. Los logros de Hernán Cortés en realidad quizá no sean tantos, pero ciertamente son algunos de los de mayor impacto hasta nuestros días. Por ejemplo, el haber derrotado a los mexicas a través de un sitio de 3 meses y medio, haber logrado unir pueblos contra un enemigo común, como no se había visto en la región hacía muchísimo tiempo, propiciar el mestizaje y la creación de nuestra raza, haber esgrimido las leyes de su tiempo para protegerse de las consecuencias de sus actos anteriores y rebelarse a las órdenes precisas, contrarias a sus deseos emitidas por un superior de mucho más peso, haberle dado a la corona española uno de sus más grandes motores económicos, oficializar el castellano y difundir la religión católica, son aspectos que siguen siendo profundos rasgos de nuestra cultura. Curiosamente, hoy somos mexicanos por ese español que míticamente tuviera bien quemar las naves y jugarse el todo por el todo, apoyándose la mitad en la suerte y la otra mitad en su ingenio.